Si hoy fueran las elecciones en Milpa Alta, ganaría el PRD, confirma encuesta del Universal. Partidos prometen que ahora sí evitarán que el crimen infiltre a sus candidatos, pero le endosan la tarea al gobierno. Y en Red 3.0, la disputa por Michoacán ya empezó, pero en redes sociales. Analizamos a los candidatos en Twitter. Todo lo que digan, qué hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Esto es Red Política, una producción del Universal y Proyecto 40. Julio César Godoy, diputado prófugo, o Jesús Reina, exgobernador interino de Michoacán, ambos vinculados con la tuta, así como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, son solo algunos ejemplos de cómo el crimen organizado infiltró a la clase política. Durante una década, los partidos políticos han prometido tomar acciones para evitarlo, pero los casos siguen. Para evitar la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones de junio próximo, distintos actores políticos coinciden en la necesidad de tener certeza en que quienes contiendan en el proceso electoral no estén involucrados en hechos ilícitos. Hay muchas maneras de que el crimen se infiltre en los comicios. Se puede intimidar a los votantes, se puede intimidar a las autoridades electorales ahí en el espacio local. La postura de los partidos es que el gobierno investigue a sus aspirantes. Y me parece que debemos de ser mucho más escrupulosos ahora en el contexto en el que estamos viviendo, para ser meticulosamente precisos en que esa información que se nos está proporcionando de parte de los candidatos prácticamente no sean nada más los documentos que formalmente tiene que presentar, sino literalmente una hoja de vida para saber de quién estamos hablando. Incluso proponen entregar a las autoridades el expediente de cada uno de los candidatos. En lugar de decirle, ahí tengo 306 alcaldes, dime qué pasa con ellos, pues porque es todo y nada. Es mejor decirle, a ver, en este caso, aquí hay estos elementos. Te pido que investigues. De acuerdo con Alejandro Ope, experto en seguridad, los partidos políticos deben tener un protocolo como práctica común para evitar un caso similar al de Iguala. No hay mucho que puedan hacer los partidos para que después sus gobernantes, los gobernantes que surjan de sus filas, no sean intimidados o corrompidos por la delincuencia organizada ya en el cargo, ¿no? Para el presidente de Morena, es el gobierno quien debe hacerse cargo de la investigación de quienes participen en las elecciones intermedias. Porque la dirigencia de un partido no tiene los instrumentos. Nosotros mismos no tenemos los instrumentos de investigación, no podemos intervenir conversaciones telefónicas, no tenemos detectives para seguir a la gente. Quien lo puede hacer es la PGR. En octubre del año pasado, los dirigentes de los principales partidos se pronunciaron por la creación de un pacto nacional que cierre el paso a la delincuencia en las elecciones. Sin embargo, no se ha detallado cómo funcionaría dicho pacto para evitar los nexos con el crimen organizado. Con información de Arturo Vega, El Universal. Víctor Hugo Monterola es uno de los 14 delegados que abandonó su gobierno en Milpa Alta para competir por una diputación. Monterola insiste en derrumbar un mercado para construir uno nuevo con estacionamiento, pese a la oposición de los comerciantes. Pero ¿qué cree? Hasta ahora el PRD lidera las encuestas preelectorales. El PRD encabeza las preferencias electorales en la delegación Milpa Alta del Distrito Federal con una cómoda ventaja de más de 24 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, el PRI, según la encuesta en vivienda que el Universal publica esta semana. En esta delegación, Morena y el PAN se encuentran empatados en la tercera posición. Los demás partidos concentran porcentajes en torno al 2%, y en la mayoría de los casos por debajo de esta cifra. En esta ocasión es importante destacar que 2% de los entrevistados declara que votaría por un candidato independiente, porcentaje igual o mayor al que registran los partidos PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Humanista y Encuentro Social, y que no habíamos visto en encuestas anteriores. El análisis de esta fotografía del momento lo tiene el doctor Agustín Basabe. Bueno, yo creo que hay dos notas en la encuesta y esa es una de ellas, que Morena está repuntando, que crece lenta pero firmemente en las preferencias electorales en la Ciudad de México, mientras que el PAN se mantiene estancado o incluso se desploma aquí en la ciudad. El PRD se mantiene en primer lugar porque es una marca muy firme, muy fuerte. Lleva muchos años en el poder el PRD. Le va a alcanzar al PRD para ganar la mayoría de las posiciones en la Ciudad de México. Me parece que no les va a alcanzar
ni a Morena, ni siquiera al PRI, que también está ahí en segundo lugar. La otra nota de la encuesta es el inmenso, el enorme porcentaje de gente que no está claramente identificada con ningún partido político. Es más del 60%, un poco más del 60%. Ese es para mí un signo muy preocupante, no para Milpalta, ni siquiera para la Ciudad de México, para todo el país. En medio de la definición de los candidatos de los principales partidos para renovar la gubernatura en Michoacán, fue removido el comisionado y hasta la semana pasada gobernador de facto Alfredo Castillo. ¿Quiénes son esos candidatos y cómo se mueven en redes sociales? ¿Cómo andan las estrategias en Twitter de los candidatos al gobierno de Michoacán? El aspirante del tricolor José Ascensión Orihuela, mejor conocido como Chon, abrió su cuenta en Twitter en 2012. Tiene 14,000 followers que de poco le servirán, pues aún no ha definido su estrategia, o al menos así lo refleja en sus publicaciones. El 80% de sus tweets son saludos a sus seguidores y miembros de su bancada. Sus fotografías se refieren a su trabajo en el Senado al que pidió licencia y no publican nada de su vida personal. Su publicación más retuiteada se refiere a la construcción de un nuevo gobierno en Michoacán. La verdadera disputa política en Twitter será entre Luisa María Calderón y Silvano Aureoles. Coco abrió su cuenta de Twitter en 2010 y tiene 40,000 followers. Luisa María sí cuenta con una estrategia. Usa hashtag como el de la cultura de la legalidad, retuitea la cuenta de alerta Amber, publica vines, comparte música y sube fotografías de sus paisajes, incluso de un viaje que realizó en el metro. También genera debate sobre la seguridad de Michoacán y justamente su publicación más retuiteada se refiere al comisionado Alfredo Castillo. Por último, el perredista Silvano Aureoles abrió su cuenta en 2011. Es el candidato con más seguidores, tiene 66,000 followers. Utiliza el hashtag Nuevo Comienzo y Gobernar con la Sociedad. Silvano publica tweets referentes al cambio que necesita Michoacán y fotografías sobre tradiciones como la danza de los viejitos. El perredista no cae en provocaciones, no publica su vida personal, pero sí genera debate como el día que pidió en Twitter discutir la despenalización de la marihuana. Su publicación más retuiteada se refiere a la educación que se merecen los jóvenes de su estado natal. Así es como llegan en redes sociales los candidatos al gobierno de Michoacán. Esto es Red 3.0. Carlos Navarrete, presidente del PRD, anticipó la renuncia de Alejandro Encinas al partido. 3 días antes de que Encinas dijera adiós al Sol Azteca, Navarrete le envió una carta donde le recuerda, por ejemplo, los numerosos cargos que Encinas tuvo cobijado por el PRD. El recuento le reprocha: no fue malo para ti. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez tiene 61 años de edad y está casado con María Nájera y tienen 4 hijos. Es economista por la UNAM y desde la juventud militó en los partidos comunista y socialista y luego en el PRD. Ha sido 2 veces diputado federal. En 2005 sustituyó a Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno y en 2008 fue presidente del PRD. Dar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Alejandro Encinas ha perdido en varias elecciones a cargos públicos, cuando fue candidato a jefe delegacional en Álvaro Obregón y en 2 ocasiones que buscó por el PRD la gubernatura del Estado de México. Primero perdió en 1993 ante el priista Emilio Choaifet y en 2011 contra Erubiel Ávila. En noviembre de 2014, el hoy senador por el Estado de México fue atacado a gritos y a golpes en Jalapa, Veracruz. Un grupo de personas le gritaron "asesino" por la desaparición de los normalistas en Guerrero. ¡Pinches asesinos! ¡Lárgate de Veracruz! ¡A Veracruz lo mato! El pasado jueves, Alejandro Encinas, quien ha militado en la izquierda por más de 30 años, decidió abandonar las filas del PRD. El motivo, el pleito con los chuchos y su cercanía con el líder de Morena, partido en el que también milita su hijo Alejandro Encinas Nájera como coordinador de la Comisión de Contenidos para Jóvenes. Hay quienes quieren mantenerse en el PRD para hacer un esfuerzo más por rescatarlo. Yo ya hice muchos. Encinas afirma que el partido del que es fundador adolece de división, pérdida de identidad y de pragmatismo. Me voy a dedicar fundamentalmente a hacer un trabajo, a construir una gran red para reivindicar la identidad de las izquierdas, su compromiso con las causas sociales y su unidad. Creo que son los retos que hoy se nos plantean y donde quiero hacer mi contribución. ¿Sabe cuánto ha bajado el precio del barril del petróleo en 8 meses? 60%. Leo Augusto y Los Ángeles del Gordo están preocupados por el tema y por ello elaboraron una lista de precios. El submarino político presenta
pregunta. No vale nada el petróleo. No vale nada la vida no vale nada. Desde su descubrimiento en 1859 para uso industrial, el petróleo ha sido motivo de numerosos acontecimientos en la historia mundial. Desde guerras y malos cálculos que derivaron en crisis económicas. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Después de muchos años de considerar al oro negro como algo casi sagrado, por fin se concretó una reforma petrolera que permite la inversión privada en el sector energético. Y este cambio llegó previo a un momento en que los precios del crudo tuvieron una caída en los mercados internacionales. Lástima, Margarito. Déjenme si estoy llorando. En ese contexto, al menos 5 cosas cuestan más que un barril de petróleo. 1. Un día de sueldo de un diputado. 2. Un reloj de dirigente partidista. 3. Un camión con acarreados para mitin o manifestación. 4. Una comida de líder sindical. Y 5. Llenar 2 veces un tanque de 40 incompletos litros de gasolina en un auto promedio. Una vez más, vivimos un momento donde tenemos que dosificar la abundancia. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Todavía no se conocen las listas definitivas de candidatos para el 2015, pero habrá de todo. Desde deportistas como Cuauhtémoc Blanco hasta familiares de políticos, sean hijos, primos, esposas o yernos. No lo dude, todo parece indicar, por ejemplo, que Ángel Aguirre, hijo de quien usted ya sabe, no estará en las listas, pero de que quería. Hay otros como Pablo Gamboa, ¿le suena el apellido? O María Luisa Alcalde Luján, para más señas, hija de Berta Luján, secretaria general de Morena. La familia al Congreso. La caída de los petroprecios provoca recesión en algunas partes del mundo y sin duda reacomodos geopolíticos. Algunos se benefician y otros se ven muy afectados. Antes de despedirnos, este es el tema de hoy de Paco Vaca. Enviamos un saludo a la gente que nos sigue en Celaya, Guanajuato, a través del canal 12.2. Círculo Editorial Azteca y Editorial Alfaguara le presentan Ciudad de Zombies, del escritor Homero Arigis, una novela futurista que muestra una sociedad en decadencia. No lo olviden, faltan 4 meses y 1 semana para las elecciones del 7 de junio. 2015 será la antesala de la elección presidencial, así que le invito a observar con detalle qué hacen los políticos. Muy buenas noches.